sandía. Ajá. Pescado. El enrollado. Las 6 de la mañana y 35 minutos. Don Carlos Monge, buenos días. ¿Cómo amaneció? Muy buenos días para ustedes. Aquí muerto de risa con el tema de la D. Y yo sé que sí, que ustedes están siempre muy atentos a la pronunciación. Así que don Henry, doña Lorena, tengan un buen día, pero sobre todo a quienes de verdad tempranito están pendientes de la información. Sí, y el oyente dice, aclara, la voz de ella me encanta. La voz de ella es genial. Muchas gracias. Entonces ya, ¿regañó? Palo y cómo se dice. Sí. Las 6:35 minutos. Don Carlos Monge es nuestro invitado por una razón. Él representa al movimiento de gente estafada en los bancos aquí en Costa Rica. Aquí la referencia que de hecho, don Carlos, quizás, no sé si fue uno de nuestros periodistas o una de las víctimas que habló de, cuando se habla de Atorillo con el dedo, creo que es el mejor resumen de lo que pasa. Y es que llama la atención una cosa, Lorena, y para nuestros oyentes. La gente que ha sido víctima de estafas bancarias, pues obviamente impulsan un proyecto para que sean protegidos como clientes y sean protegidos como víctimas, pero el proyecto le dan tantas vueltas, comienzan a meterle tanto la mano, que termina siendo un Frankenstein raro, que no protege a las víctimas, pero adivinen qué, siempre gana el que gana, ¿no? El banco. Y obviamente, pues en estos casos sí tenemos que hacer la pregunta, don Carlos, que les ganaron entonces en el cabildeo. Mire, realmente la historia es un poquito más amplia. Quien habló fue la licenciada Carmen Rojas. Ella fue la que fundó el movimiento cuando fue estafada hace 3 años en uno de los bancos importantes de este país y decidió pues que recuperara o no lo suyo, iba a luchar por las víctimas. En aquel momento no eran tantas. Inició el movimiento y hoy es una cosa de miles. Tanto que se logró crear este proyecto de ley que se presentó con el apoyo de 3 fracciones. Firmaron Liberación Nacional, el Frente Amplio y el Partido Liberal Progresista. O sea, no fue un proyecto, no es una cosa politiquera, no es nada, es algo ciudadano, considerando a las víctimas, cosa extraña en este país. Pero sí, cuando el proyecto se fue estructurando, la verdad es que nos ayudaron jueces, gente que conoce de la materia, hasta la Defensoría de los Habitantes hizo su aporte al final, pero en comisión nos llamó algo la atención. El proyecto empezó a recibir ataques de la Asociación Bancaria Costarricense. Ustedes habrán visto publicaciones que decían que este proyecto era un plato de baba, superficial, bueno, una cosa así como la condena de los más feos. Pero de pronto, un día dijeron a la prensa, pero estamos de acuerdo y lo vamos a apoyar. Ahí a nosotros nos sonó rarísimo, porque gente de los bancos son fríos, ellos están pensando en el dinero, no en el cliente. Eso fue un cambio de conducta muy raro. A usted no le puede venir un sicario hoy a decirle mañana que es el monaguillo de la iglesia. Eso algo anda extraño. Bueno, es que en comisión, ya en la segunda vez que se revisó en comisión, que es parte del proceso legislativo, en el 137 que llaman, yo sí puedo decir, no digo los diputados de la unidad, no, la diputada Daniela Rojas, hablando a favor del proyecto, una cosa que es de llorar, perdonen, hablando a favor y diciendo lo que le duele a las víctimas, mete un cambio, varios, pero uno muy importante: no se le pague a quienes dieron información. Después sale la asociación bancaria diciendo es que el 80 o 90% de la gente dio información. Para empezar, eso no es cierto. Pero se considera dar información. Si yo a usted le pregunto, don Henry, mire, su correo es Henry @hotmail, y usted me dice, no, es @gmail. Usted dio información. Los bancos tienen cartas machotes donde le dicen a todo el mundo, usted dio información. Y entonces, ya partiendo de ahí, la idea es ya quitarse al 80 o 90% de las víctimas, aparte de que quitaron algún transitorio que decía se le cubrirá a los que tienen 2 y 3 años de estar esperando, todo eso fuera del proyecto, y entonces quedan, como dice
quien dirige el movimiento, los que dirigimos, quedan un saludo a la bandera. Claro, a ver si se entiende un poco, porque obviamente que hay unas definiciones que son pues técnicas en todos estos procesos, y hay que entender que muchas de estas cosas sí merecen que las traducirlas más, ojalá con plasticina, para entenderlas con los mejores, de la mejor manera. Uno podría entender que lo que se elimina es el famoso transitorio que obligaba a los bancos a devolverle el dinero a la gente, ¿verdad? Eso desapareció en el proyecto. Sí, señor. Pero además, en la pura entrada, hay una cosa que se llama la responsabilidad objetiva y 2, la carga de la prueba. Voy a explicar. La carga de la prueba. ¿Quién tiene que demostrar qué? Entonces, si yo soy el estafado, tengo que demostrarle al banco que yo soy honrado, que yo no me autoestafé, que ciertamente entraron a la cuenta, que se llevaron todo. ¿Y cómo se hace si la información la tiene el banco? Entonces, la carga de darle vuelta a eso es que el banco tiene que demostrar que yo hice esas cosas o que soy un delincuente o lo que sea, pero no el menor contra el grandote. Eso es una de las cosas que estamos peleando, que tiene que estar esa vuelta. Y 2, la responsabilidad objetiva. Es aquello que dice que si usted lleva el carro al parqueo, aunque el parqueo ponga un rótulo que no se hace responsable, si le golpean el carro, le cae un árbol o pasa algo, ese parqueo tiene que responder, porque está haciendo un negocio con el parqueo. Entonces, quien hace el negocio tiene que responder por aquello que está bajo su custodia. Eso es responsabilidad objetiva. Bueno, los bancos esa no la quieren por ningún lado. Entonces le pusieron, no dijeron quítela, sino que dijeron, sí, va a haber responsabilidad siempre y cuando, y ahí usted sabe el dicho del siempre y cuando, entonces no se haya dado información, pase esto, lo otro, ya se quitaron la responsabilidad, porque yo puedo decir, sí, yo me hago cargo por mis hijos, siempre y cuando no tengan brazos, piernas, cabeza, no hablen, no caminen, no vayan a la escuela, yo soy responsable, o sea, no soy. Claro. Ya me quité. Y con respecto a este tema de devolver el dinero, ¿ustedes o en algún momento alguien ha logrado que se le haga una devolución? Bueno, sí. Es más, al inicio, hace sus 3 años, los jueces cuando llegaban estos se iban por esa responsabilidad objetiva y decían, bueno, si usted tiene el dinero ajeno y hace negocio con él y está pasando esto, pague. Pero hubo una acción conjunta de la ABC, la Asociación Bancaria Costarricense, que los hizo encontrar una buena estrategia, y es, dígale a todo el mundo que se vaya para el OIJ. Con eso buscan a quien recibió el dinero, pasa a ser una cosa que se llama penal, no civil, y entonces la gente se queda esperando a que le descubran quién recibió el dinero, que siempre es un intermediario, un indigente, que precisamente recibió del crimen organizado el apoyo, porque hay un contador público que le dio una certificación diciendo que era asalariado. Aquí esto es crimen organizado. Esto lo hemos alegado desde hace 3 años cuando decían que era la reforma. No, esto no es de la reforma es poco a multa. Esto es de crimen organizado. Claro. Entonces, sí se les pagaba, y ahora hay como que mayor conciencia a raíz del ruido que hemos hecho, y ya han empezado a salir algunos casos en que sí se dice, bueno, tiene que pagar. Y la prensa ha dado a conocer de alguna señora, alguna situación, pero es la excepción. Después de una lucha, porque usted sabe lo que es luchar contra los bancos. Los bancos han invertido en este momento en los medios millones, y les doy una prueba. Dígale usted, solo por probar, a algún familiar, llega y les dice, no ve que me estafaron, y va a ver cuál sea la pregunta. La pregunta va a ser, ¿cómo? ¿Y qué información diste? Porque le han invertido tanta millonada para convencernos de que es culpa del paciente, y lo están haciendo ahora, dándole consejos a la gente, no de información. Pero por favor, sabemos, y perdón que me les extienda, pero es clave esto. Si yo le doy, Lorena, mire, si yo le doy a usted mi clave hoy y le digo, tome Lorena, aquí está la clave, hágame el favor, entre al banco y haga lo que le dé la gana, ¿qué va a hacer usted? Como usted es una persona honrada, va a pensar como yo, lo más que puede hacer es hacer lo mismo que hago yo.
Pero resulta que los delincuentes, cuando tienen un poquito de información, hacen cosas que usted no puede hacer ni yo puedo hacer. Abren cuentas favoritas en 10 minutos. ¿Cuánto dura la gente abriendo una cuenta favorita? Y a esas cuentas, 5 o 6 cuentas, le envían millones de colones. Claro. Sacan préstamos, se vuelan todos los límites. Y me dicen, doña Daniela Rojas, que quiere equilibrio con los bancos. ¿Qué es ese equilibrio? El equilibrio que ella busca, por favor, que no se suba en un trapecio, porque con ese equilibrio se va a matar. Claro. Pues ahí no existe equilibrio. Claro, don Carlos, obviamente que no es en defensa de los bancos, no tenemos por qué hacerlo, pero también en esto sí se debería reconocer que hay actos de... No voy a calificar, irresponsables no, quizás la gente por desconocimiento también da información que no debería. Es decir, decir que todo esto, que porque la gente da descuido, por ejemplo, eso también hay que valorarlo y tampoco decir a la gente, haga lo que quiera con la cable, todo lo que quiera porque finalmente los bancos van a pagarle. Creo que no, porque también debe haber un mensaje, supongo yo, muy responsable en eso. Estamos de acuerdo, pero cada vez que los bancos hablan de equilibrio, cada vez que doña Daniela habla, toda la gente que está metida en esto de bloquear el proyecto de ley, cada vez que hablan de equilibrio, nunca los he oído decir en equilibrio, bueno, mire, en el momento de la estafa vamos a ir a mitad y mitad, mientras se resuelve de qué lado estaba el tema. O sea, ¿qué es equilibrio? Bueno, pero no han hablado ni de porcentajes. El equilibrio del que hablan es no se le paga a la gente. O sí se le paga, pero si cumple A, B, C, D, E, F, entonces no se puede cumplir. Entonces, sí es cierto. ¿Y de dónde? ¿Por qué la gente da información? ¿Usted cree que la gente llama a los delincuentes? Mire, voy a llamar o voy a meterme para que me roben. No, es porque las bases de datos andan en la calle. Salió una persona que denunciaron por 14,000 datos que dio, y porque era una empresa, un outsourcing que le daba servicio al banco. 14,000. Usted sabe, don Henry, o doña Lorena, ustedes saben si ustedes iban en esa lista de los 14,000. Entonces, han estado estafando a gente de esos 14,000. Bueno, ¿qué tenía que hacer el banco si tiene equilibrio? Claro. Bueno, a todos los estafados que hayan salido de esta lista, les vamos a pagar, porque no es culpa de ellos que se nos haya filtrado la base y ande por las calles a saber en qué manos. Pues nosotros, sí, nosotros desde el Grupo Esta es un tema que hemos abordado ampliamente, no vamos a soltarlo, obviamente. Hemos hecho la gestión también para hablar con el diputado de Izquierdo. Hoy va a ser complicado porque están desplazándose hacia Limón. Fue la explicación que nos daban, pero vamos a insistir en tener también desde el lado de la Asamblea. Y obviamente también con los propios bancos. Don Carlos, muy amable por la explicación. Estamos a la orden y gracias por darnos oportunidad, porque a las víctimas, a los bancos se les atiende. Usted sabe, tienen pauta y muchas cosas, pero a las víctimas, que son miles y por millones de colones y mucha gente por 400,000 pesos que eran su vida, no se les presta atención. Muchas gracias y buen día. Que me le vaya muy bien. Don Carlos Monge es representante del movimiento de la gente que